Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas otro día al canal de Voz, Ciencia y Coherencia. Ya sabéis que estamos en el mes de la voz, en la semana de la voz y solo queda un día para que sea el Día Mundial de la Voz. Y hoy tengo el placer de entrevistar a Mari Carmen Toribio, que ha hecho lo que muy pocas logopedas se atreven a hacer. Mari Carmen se dio el permiso de acabar con todo para centrarse única y exclusivamente en su especialización en voz. Forma parte de la Academia Ciencias de la Voz desde hace tiempo. Yo siempre le digo que vuelve a casa, que este es su hogar y que siempre va a ser bienvenida. Así que espero que disfrutéis muchísimo esta entrevista con ella y que toméis apuntes porque estoy segura de que os va a dar muchísimas ideas para empezar a vivir de la logopedia como merecéis. Bienvenida, Mari Carmen. Hola, buenos días, buenas tardes, según a la hora que nos vea cada uno. Según a qué hora lo vea cada uno. Bueno, vamos a empezar la entrevista, Mari Carmen. Y creo que esta entrevista tiene que ser muy personal. Nos conocemos desde hace tiempo. Tú fuiste alumna de la academia hace ya unos años, cuando todavía el experto universitario era un más voz, no estaba configurado, no estaba estructurado como hasta ahora, pero recuerdo perfectamente el caso que tú presentaste en la jornada de voces congeladas, cómo cambió tu paciente, cómo todas las compañeras, se me eriza la piel, cómo todas las compañeras se quedaron alucinadas del cambio que había hecho tu paciente en muy pocas sesiones, del trabajo que habías hecho con ella. Y recuerdo ese día como un momento en el que hiciste clic. Cuéntanos cómo era la Mari Carmen hasta ese día y qué ha pasado con Mari Carmen desde ese día. Ay, es que ha llovido mucho, ahora que lo pienso. El torbellino, como tú me dijiste ese día. A ver, la Mari Carmen hasta ese momento entró al experto, bueno, a la formación en ese caso, porque a mí me daba miedo la voz. Y yo no quería, o sea, yo trabajaba voz, pero yo no decía que trabajaba voz. Entonces yo dije, bueno, pues ya está, pues vamos a ver qué pasa. O me especializo en voz y veo si me gusta o no me gusta. Y si no me gusta, pues ya está, pues no cojo caso de voz. Pero lo que pasó fue todo lo contrario, que al entrar al experto dije yo, vamos a ver qué está pasando aquí, que esto yo lo desconocía por completo, y ya no solo en cuanto a contenido, sino lo que yo experimenté en mí. Y claro, con el trabajo de esta paciente, que fue un trabajo muy bonito que hicimos juntas, que mantenemos muy buena relación, fue como, ostras, pues a lo mejor sí que sé cosas, a lo mejor sí que me daban miedo, pero sí que estaba poniendo en práctica lo que, bueno, pues a lo mejor lo que mis conocimientos hasta ese momento me decían, porque es cierto que decidí coger un caso anterior a la formación que estábamos viendo. Podía haber elegido un caso que ya estaba, o sea, un caso ya de los nuevos que llegaron cuando estaba ya formándome en voz, pero decidí coger uno antiguo porque al fin y al cabo eso es lo que yo había hecho hasta ese momento. Y era como, bueno, pues esto es lo que yo he hecho hasta ahora, pues, y con sus resultados, con sus no resultados, y bien, y a partir de ahí fue cuando dije, pues bien, pues yo quiero dedicarme a la voz. Totalmente. En ese momento te diste cuenta que había una posibilidad. Sí, al fin y al cabo a mí el miedo me había acompañado porque yo tuve patología vocal, porque yo tuve nódulos en la carrera y a mí me dijeron que en la universidad, antes de empezar la práctica, ¿cómo vas a tratar tú a los pacientes de voz si tienes nódulos? No puedes. Y eso que fue un comentario sin más,
que bueno, que para mí fue importante ese momento, no me di cuenta hasta profundizar en todo esto, que era lo que me estaba limitando. Hasta que tú nos hiciste ver que por tener una patología vocal no quiere decir que no pueda ayudar, sino que tenemos una visión diferente. O sea, yo he pasado por ahí y ahora lo utilizo en mi beneficio. Al final tú has conseguido hacer de tu voz tu profesión y creo que eso da un plus a la terapia y al acompañamiento, ¿no? A aterrizar lo que puedes hacer con un paciente y a no soñar en resultados imposibles, ¿no? Es decir, ay, este paciente, mira, va a cambiar su voz en 3 días. No, tú sabes que es un trabajo constante y que requiere no solo que el paciente venga a la terapia, sino que trabaje en casa sus rutinas. Porque Totalmente. ¿a qué más te dio permiso o qué puertas te abrió ese cambio de mirada? Porque tú tenías una clínica de Sí, logopedia, la sigo teniendo, estoy aquí. pero me refiero, tenías una clínica al uso, tú eras una logopeda al uso, todóloga, hacías tú todo hasta todas las horas y poniendo toda tu vida en ello, pero empezaste a hacer cambios también ahí, no solo en cómo tratabas a tus pacientes, sino en tu clínica. ¿Qué cambios? Totalmente. A ver, yo tenía claro que como había sido madre, yo no podía estar trabajando todas las tardes y perderme a mi niña, porque para eso, pues, según mi percepción, ¿no? Yo no quería eso, yo quería disfrutar de ella y quería, yo sabía que tenía que haber otra manera de hacer las cosas. Digo, porque tiene que haber otra manera, no puede ser que yo tenga a la niña prestada todas las tardes y que solo pase con ella el fin de semana. Entonces, cuando empezó en el cole, el año de antes que empezara el cole, yo ya decidí que eso no podía ser, que tenía que buscar otras opciones. Y entonces empecé en el online a la vez que estaba en el experto. O sea, que es que cuando hemos hablado de esto, no solo el experto, lo que yo he visto en voz, me ha ayudado, sino toda la parte de mentalidad que a mí me hizo ver que esto realmente era posible. Ahora, fácil, no. No era fácil. Entonces yo primero empecé a decir que trabajaba la voz, luego empecé a decir, pues ya no voy a trabajar con casos que no sean de voz, que bueno, eso fue un punto de inflexión muy importante, porque justo coincidió con que había una psicóloga en la clínica que decidió emprender. Al final era lo más normal del mundo, ¿no? Yo le metí el gusanillo también. Y cuando cortamos con ese servicio de psicología, pues aproveché. Mira, no va a haber servicio de psicología ni de logopedia tampoco, porque voy a dejar todos los casos. Y para mí fue muy duro porque yo me quedé con un caso. Evidentemente yo lo hablé en casa porque había que sostener pues todos los gastos que tiene tanto un negocio como una familia, ¿no? Tuve el respaldo y tuve el apoyo, por eso lo puedo hacer. Yo estoy 100% agradecida por eso, porque si no hubiera tenido esa oportunidad, sé que no todo el mundo la tiene y que cada uno se tiene que adaptar a sus circunstancias. Yo la suerte es que la tuve y también tuve, lo reconozco, esa valentía de decir, me quedo con un caso y me quedé literal con un caso. Para ser cierto, un caso de ictus y un caso de voz, porque aunque ya solo cojo casos de voz, si llega alguno que me pica la curiosidad, lo cojo también. Pero Bueno, principalmente voz. Entonces, pues empecé a darme a conocer, empecé en redes sociales, a publicar que estaba cagada viva. Y cuando me puse delante de la cámara dije, pues tampoco está esto tan mal. Y me gustó hacer directos, ofrecer formaciones en institutos, ayuntamientos. Lo último ha sido en la universidad, que he hecho una formación a los profesores de la Universidad de Magisterio de Córdoba de Sagrado Corazón. Y en esa estoy. En la voz, que es lo que me gusta totalmente. ¿imaginabas que un curso de voz podía
cambiar tanto tu vida? Que va, que va, que va, que va. Ni de broma. No, no, no. Porque, que a ver, tú vas a un curso de voz, pero cuando entras te das cuenta de que no es un curso de voz. O sea, sí lo es, ¿no? Pero no solo es un curso de voz. ¿Habías hecho más cursos antes de voz? Sí, sí, había hecho algunos antes, pues típicos de a lo mejor 8 o 9 horas, algunos que ofrecía el colegio, algunos online, pero nada específico. Era como, vale, como, pues, como todo, pues uno de dislexia, uno de tal, uno de otra cosa, uno de otra cosa, pero así en serio, de voz, no lo había hecho, había sido un curso esporádico, por así decirlo. Pero Me ha no, gustado que has dicho que fácil no es. no, hombre, claro. Exponerse, salir en redes, que fácil no es. ¿Tú crees que desde fuera, o cómo crees que desde fuera se ve? ¿Crees que se ve que lo que hacemos las personas que comunicamos, divulgamos, nos exponemos, crees que desde fuera se ve fácil o, o no sé? O sea, porque tú y yo sabemos que fácil no es, que hay que estar cada día, que hay que conectar ideas, que hay que ponerse a hacerlo, que hay que aprender muchas otras habilidades que están alejadas de nuestro mundo logopédico, marketing, ventas, lanzamientos, cómo publicar en redes, cómo editar vídeos, qué es un hook, qué es, ¿no? O sea, tú has tenido que aprender también un montón de habilidades extra logopédicas. ¿Tú crees que desde fuera se ve fácil? Es que no lo sé. Es decir, ¿tú te refieres a la persona que nos ve a través de la pantalla, si lo ves fácil? ¿O A otras logopedas que pueden estar viéndote. que pueden pensar que sea fácil lo que hacemos, si se ve fácil? No, yo el comentario que algunas veces escucho es que como, es que a ti se te da bien, me han dicho. Ah, claro, pero que yo no sabía que se me daba bien, o no sé si, no sé, creo, a mí me gusta. Otra cosa es que se me dé mejor o peor, ¿no? A mí me gusta, pero es que si no te pones, tampoco lo sabes. Pero es que para, para hacerlo hay muchas cosas previas. Yo siempre digo que yo he descubierto un mundo paralelo. O sea, el mundo de la red, el mundo del marketing, todo ese mundo es como, hay un mundo paralelo. Hay muchos mundos, ¿no? Que no conocemos, ¿no? Pero es que hay gente viviendo en mundos diferentes a los nuestros, que era lo que yo no sabía, sobre todo. Entonces, no sé si se ve realmente fácil. Yo lo que te digo es que mi entorno me dice, ostras, esto que parece tan fácil no lo es, porque me ven y saben que bueno, pues, me tengo que ir a grabar o no voy a hacer guiones o oye, con mi amiga, porque a una le cojo la casa, grábame aquí. Es como, madre del Señor, todo lo que hay detrás de un vídeo que vas a poner. Mm. Cada vez Sí, más fácil, evidentemente, cada vez es más pero fácil porque es lo que has dicho, te acostumbras a la cámara, te das cuenta de que, bueno, pues no te disgusta tanto, incluso te diviertes, ¿no? Y te echas unas risas, vas a casa de tu amiga, grabas allí, aprovechas también para verla. sí, Claro, yo siempre digo, si fuese fácil, más personas lo estarían haciendo, ¿no? Y luego, algo importante que has dicho, has tenido que aprender a hacer todo esto de marketing, de tal, de cual. Claro, es que en la carrera te enseñan a ser logopeda, en parte, ¿no? en Lo que parte. cabe en una carrera, porque sabemos que la logopedia abarca de los 0 a los 100, en 4 años es imposible aprender de todo. Pero bueno, nos dan unas bases. Después tú te especializas en A, en B, en C. Pero claro, nadie te ha enseñado a cómo se gestiona una clínica, cómo se calculan unos precios, cómo se reinvierte, cómo se captan pacientes, cómo se consolidan pacientes, cómo se gestiona pues, toda la parte de marketing, porque al final, sin esa parte, tú puedes ser la mejor logopeda de voz del mundo y quedarte pues, como tú y como yo en nuestro pueblo y comer pipas. Total. Sí, yo le digo a mi madre porque ella no lo entendía muy bien lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y le digo, mamá,
Tú imagínate que yo tenía una tienda de chuchería y yo vendía de todo, pero es que ahora he decidido que solo voy a vender chupachus de manzana. A todo el mundo no le gustan los chupachus de manzana, ni todo el mundo quiere chupachus de manzana, y hay gente que ni siquiera sabe que existen los chupachus de manzana. Entonces, ahora yo tengo que decir que tengo esto, que esto es lo que ofrezco para que la gente lo sepa. Entonces, como yo ya, chupachus de manzana. Chupachus de manzana, pero además de una manzana ecológica, golden, cultivadas con cultivo sostenible y Totalmente, recogidas a mano, mm, porque totalmente. cuando tú eres experto en voz, tú das esa atención premium a tus pacientes. Por eso tampoco quieres que cualquiera que quiera un chupachup, venga, tiene que venir el que quiere el chupachup de manzana, el que quiere una Sí, atención específica, el que quiere un trato especial, ¿no? Y sobre todo quiere los resultados por los que ha venido y ha pagado. Ese chupachup de manzana premium no vale lo mismo que un chupachup no. genérico, cualquiera. Y también la parte de mentalidad tan machacona que tú eras, yo ahora soy capaz de decirle a una persona, me da igual que venga con todo el oro del mundo, que este chupacho de manzana no es para ti. Cuéntanos un poco más sobre esto. Pues que hay pacientes con los que yo decido no trabajar, aunque me vendría genial, ¿eh? Por ejemplo, se me ha dado el caso ahora en el lanzamiento. Bueno, he hecho un lanzamiento, una semana de formación, un reto de WhatsApp durante 7 días. Al final hago una masterclass y al final de la masterclass ofrezco mi servicio, ¿no? Y luego tenemos videollamada con la persona interesada, ¿no? Bueno, resumen de lanzamiento. Claro, y ahí en la videollamada hubo una persona con la que cuando yo terminé la videollamada, que ofrecí en ese caso, porque no todas las personas es para trabajar conmigo, hay casos en los que yo necesitaba hacer una valoración previa por el caso específico que fuera, no, no todo vale. Le ofrecí hacer la valoración, pero cuando yo cerré el ordenador me di cuenta de que no quería, que no, que esa energía. Yo soy mucho de energía también y cuando yo me pongo a analizar la información, yo me di cuenta de que no quería. Era como, y ahora que habla, pues tenía que comunicar que no iba a trabajar con esa persona, independientemente de, no sabía si finalmente iba a hacer la valoración o no, pero ya sabía yo que no quería hacerla. Entonces, pues bueno, pues se lo tuve que transmitir, evidentemente, pues no le gustó y ya está. Simplemente, pues yo le dije que no podía ayudarle. De, de la misma manera que en un restaurante, en un comercio tienen derecho de admisión, que nosotras tengamos una clínica no quiere decir que te tenga que atender sí o sí, ya sea por patología o simplemente porque no hay esa relación, ¿no? Ayer en un directo con una alumna del experto hablábamos de ese vínculo que tiene que haber con el paciente y de cómo la relación y ese acompañamiento es un porcentaje del éxito de la terapia muy elevado como para decir, como necesito el dinero, como necesito el paciente, ven conmigo y algo haremos. Ya. Para mí es o lo haces todo y estás al 100% para el paciente o no lo cojas, ¿no? Ujú. Pero claro, aquí la duda, la inseguridad, la economía muchas veces nos, nos ponen en una situación de, pues lo tienes que hacer, Mari Carmen, porque es que si no, no pagas el alquiler. Totalmente, y es con lo que hablamos, que cada uno tiene sus circunstancias. Yo tengo la suerte de tener la situación que tengo y que puedo elegir. Ya está, yo siempre digo, otros vendrán y otros vienen normalmente. Otros vendrán, ya está. Y ya pues intento hacer, pero sí que es verdad que es un poco complicado. Yo también, de hecho, tenía un reel sobre eso, de la importancia del vínculo con el paciente, que la persona tiene que sentir, pero también el profesional con la persona. Si no hay una buena conexión y yo en ese caso no la hubo y bueno, pues ya está, pues no se puede.
Yo creo que vale más darse cuenta antes de empezar la terapia que a mitad. Y creo que hay esa honestidad con el paciente no quiere decir que lo dejes a las bravas. A lo mejor le recomiendas pues que vaya con un compañero o que hable con X persona, ¿no? Pero esa honestidad, aunque al otro le duela, es una manera de tú cuidarte, de respetarte y de autoconocimiento, porque al final tú sabes que el desgaste que te va a suponer llevar a ese paciente, la hora de terapia de ese paciente, a ti te va a suponer el esfuerzo de 3 pacientes. Sí, total, y ya no la hora de la sesión, sino las previas, que tengo que pensar en que voy a verlo, es que no, es que total, Y total, luego que pero vaya bien, luego que vaya bien la terapia. sí, sí, Como vaya mal, por X, porque el vínculo destroza la terapia, aún te culparías más por no haberle dicho que no. Claro, tú has dicho, yo tengo la suerte de estar en esa situación o de tener esas condiciones, ¿no? ¿Tú crees que ha sido suerte? a ver, no. O sea, yo me considero afortunada, pero ha habido mucho trabajo para estar aquí. Muchas noches sin dormir, mucho llorar, mucho estoy en el ojo, ansiedad, estrés, momentos en los que prefería meterme en mi burbuja y que nadie me hable. Pero bueno, al fin y al cabo yo tengo un objetivo claro y es que yo quiero vivir bien. Yo no quiero cifras multimillonarias. Yo no quiero una facturación que tú digas, no, yo quiero vivir bien, con tranquilidad, con tiempo de calidad, disfrutando de mi familia, de mis amigos, de mi niña y estando en mi pueblo, porque no me quiero ir de aquí. Pero claro, centrarme en voz a profesionales que usan la voz para hablar en público, que es a lo que yo me dirijo, pues mi pueblo no tiene ni 7.000 habitantes, de eso no hay. Se me quedan los chupachus de manzana, se me caducan. Claro, en tu pueblo no hay. Por eso el tema del online, ¿no? De las redes, de esa visibilidad, de lo importante. Pero, de nuevo, no es ni fácil ni es cuestión de suerte. Es cuestión de arriesgar, es cuestión de comprometerte, es cuestión de salir de la zona de confort, que para mí no es salir de la zona de confort, para mí es ensanchar, ¿no? Es como ir haciéndose haciéndote hueco y que esa zona cada vez sea más amplia, ¿no? Pero Sí. que sigas estando en confort. Aunque es verdad, hay momentos que incomodan y mucho. Hay momentos que incomodan, tú lo has dicho, de llorar, de ansiedad, de tics en el ojo. ¿Qué ha supuesto para ti para que esos momentos incómodos, pero necesarios para dar estos cambios, qué ha supuesto para ti el rodearte de personas, de logopedas? Ya no hablo de tu ámbito personal, que nos has dicho que tenías un apoyo fuerte, que sin él tampoco lo podrías haber hecho, pero ¿qué ha supuesto para ti rodearte de personas profesionales, de logopedas, que, que también apuestan por una logopedia que les permita vivir bien y que estén dispuestas a cambiar el paradigma, que estén dispuestas a cambiar la manera de ser logopeda? Para mí eso ha sido clave. Ha sido clave porque al fin y al cabo yo, pues sí, mantenía relación con algunas compañeras de la universidad, pero al fin todos estábamos en la misma situación, ¿no? Pues en clínica o propio, trabajando para otra persona o compatibilizando con coles o con cosas de estas que solemos hacer. Entonces, todos estábamos en la misma situación hasta que yo no decidí meterme, sobre todo principalmente en el online, no me di cuenta de que se podían hacer otras cosas y que había, y otro logopeda que estaba en mi misma situación, que era como ir de la mano de otros logopedas que querían hacer esto, que todos estábamos en la misma situación más o menos, pero todos queríamos cambiarla. Entonces, para mí rodearme de otros logopedas que estaban cambiando esto también, algunos que ya lo hacían, ver que hay otra posibilidad de solamente la sesión individual y esas cancelaciones
Y esas cosas, esa incertidumbre, ese miedo, ver que se podía hacer las cosas de otra manera, era como, vale, pues habrá que intentarlo. Y si no, pues siempre hay tiempo de volver atrás. Yo siempre pienso muchas veces, cuando me entran los nervios y las ansiedades, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que vuelva a coger de todos los casos, ¿vale? Pero si me gustan, pero mientras tanto, voy a, voy a disfrutar. Vas a hacer todo lo que esté en tu mano, ¿no? Eso es, Para que eso no eso es. suceda. Sí, sí. Hay días que hago más, hay días que hago menos, pero hago todo lo posible por vivir de lo que yo quiero. Cuando, cuando te vienen pensamientos de abandonar, de volver atrás, de decir, me ha llamado una familia con un niño que necesita atención, porque tal, además viviendo en un pueblo que todos te conocen, que tú conoces a las familias, y estás en ese momento de no sé si lo voy a conseguir o de si merece la pena, ¿en qué te apoyas para no volver atrás? ¿Cuál es, Sinceramente, cuál es tu dolor, ¿no? De decir, no vuelvo a pasar por ahí, ni aunque me paguen lo impagable. yo miro los calendarios, o sea, los horarios que yo tengo guardados de hace 2 años, que no sé tanto, o del año pasado, de cuando yo corté con los casos, y veo que tenía, cuando fui mamá sí que decidí que los viernes no trabajaba, pero trabajaba de lunes a jueves. Y ahora yo trabajo lunes y miércoles de tarde. Y es que miro el calendario y veo cómo lo tenía de sesiones de 4 a 9 y es que se me quita la gana, literal. Para mí lo mejor, mira el horario y decir, por Dios, no. Claro, miras el horario, el esfuerzo que te suponía, emocional, mental, económico, porque al final tienes una ventana, una puerta abierta, y dices, ¿de verdad cuesta tanto hacer un reel? ¿Cómo es esa balanza, no? Porque muchas veces pensamos, ostras, es que le estoy dedicando un montón de tiempo, le estoy tal, le estoy cual. Qué difícil tiene que ser hacerlo así. Es que tú tienes suerte, es que a ti se te da bien. Y dices, eh, ¿qué es más fácil? Realmente, ¿qué es más fácil? ¿Seguir llevando 8 pacientes cada tarde o grabar 5 reels a la semana? Claro, yo al final si lo pienso, digo, a ver, Mari Carmen, cuando me entran los nervios, que no estás picando piedras, no estás cogiendo aceitunas en el campo como lo tenemos aquí, que estás en tu casa sentada tranquilamente, que lo puedo hacer en mi casa, lo puedo hacer en la playa, lo puedo hacer en la clínica, y que es una cosa que cuando me pongo luego lo disfruto, ya está, que no te sale el subtítulo que quería, pues pon otro, ya está, no pasa nada, venga, pero suelo, y ya. ¿Cómo ha cambiado tu facturación? ¿Cómo cobrabas antes a todos esos pacientes y cómo cobras ahora? Que creo que esto es un melonazo, porque también tenemos muy arraigado el cobro por sesión, precio por sesión, si no viene, no paga, pagan a final de mes, en verano me quedo con la clínica colgada. Lo que en los corrillos logopédicos es la base de la queja y del burnout. Total, al final es como que si tienes una clínica, tienes que tener muchos casos para estar bien, les da la concesión que hay normalmente, y si trabajas en otro sitio, pues bueno, porque los sueldos que hay, pues al final son los que hay, ¿no? En mi caso lo que ha cambiado es que eso tampoco ha sido fácil, ¿no? Ha sido un proceso de ir cambiándolo poco a poco. Yo no cambié de la noche a la mañana, como por ejemplo con los casos, que sí, ¿no? Pero en cuanto al precio, sí que lo fui cambiando paso a paso y pasé de sesiones individuales a, bueno, esas sesiones le subí el precio y luego ya, vale, le subí el precio a la valoración y luego ya tratamiento completo. Tratamiento completo
al que le he ido subiendo el precio. Primero subí el precio de la sesión individual, luego de la valoración, luego del programa. Cuando yo ya he visto que hay resultados, que me encuentro cómoda, pues lo he ido subiendo. Al final también es una cuestión de mentalidad y de cómo Sí. nosotros nos manejamos y cómo nosotros nos relacionamos también con el dinero, que yo sé que ahí es una cosa que todavía tengo que trabajar y de creerme realmente que lo que yo hago vale lo que vale, ¿no? Entonces, Ujú. es una cuestión de ir paso a paso. Entonces, para mí ha Entiendo. sido muy importante el trabajo de la mentalidad ahí. Entiendo. Es ir rompiendo esas barreras, ¿no? Esos techos de cristal que nosotras mismas nos ponemos, pero que cuando te posicionas como experta, te formas, consigues resultados, consigues que los pacientes salgan adelante mucho más rápido, tiene que ser orgánico. Obviamente lo que has dicho no es, ahora, borrón y cuenta nueva, paso de cobrar A cobrar B. Vamos a mojarnos, Mari Carmen, porque yo cuando os hablo de mis tarifas en los expertos, claro, lo primero, hay rechazo. Eso es imposible que lo cobre una logopeda. Lo segundo, hay incredulidad. 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 Bueno, Incredulidad. sí. Como, no puede ser posible. Después hay un, claro, pero es que eres tú. Porque eres experta, porque estás en red. Pero sabemos que ese cambio, como tú has dicho, es desde dentro. Es desde esos valores. Mójate. ¿Cuánto cobrabas por sesión? ¿Y cuánto cobras ahora por tratamiento? Porque creo que cuantas más logopedas empiecen a ver que esto no es cosa de dos personas, que esto es algo que compañeras estamos pudiendo hacer y conseguir trabajándonos y trabajando duro, quizás esa parálisis, ¿no? Por miedo, pues empieza un poco a moverse y a descongelarse la profesión. Totalmente. Al final yo, cuando abrí la clínica, lo que hice fue hacer lo mismo que hacían en la clínica que yo estaba, porque no sabía hacerlo de otra manera. Y como eso funcionaba, era lo que hacía. Entonces, yo, mis precios de por sesión era de 25 euros. También muy ligada a los precios que hay de otros profesionales que hay en el pueblo. Entonces era como, vale, 25 euros la sesión, decidí subirlo a 35, decidí subir a 45, decidí subir la valoración de logopedia de voz a 90 euros, tratamiento 597, 750, 997 y 1497. Estoy ahora mismo entre 997 y 1497 por tratamiento. Que la vida es así, que con 2 casos ganamos más de lo que puede ganar una logopeda trabajando una jornada de 38 horas. ¿Es posible? Sí. ¿Es fácil? No. Llevo 3 años hasta llegar a donde estoy. Pero luego cuando lo pienso, digo, yo no necesito 20 casos. Y yo con 4 o 5 casos soy feliz, no necesito nada más. Pero lo que hemos dicho, para llegar ahí has tenido que pagar un precio. Totalmente. Tiempo, esfuerzo, miedo, dinero. Inversión en formaciones de personas que me enseñen a hacer lo que he hecho, Exactamente. en invertir en cosas que no son de logopedia. Y en conocer a gente de otros sectores y abrirte al mundo, ¿no? Que nos cuesta horrores. O sea, nos cuesta y da miedo el decir, voy a subir el precio. ¿Y si no viene nadie? ¿Y si nadie me compra? ¿Y si nadie acepta este tratamiento? Pero luego cuando te das cuenta que con un paciente que te diga que sí a 997, ¿cuántos pacientes de 25 euros son? Es que, ¿qué es más fácil? ¿Conseguir que 1000 pacientes te compren un chupachú o que 3 personas te compren un chupachú de manzana golden? Totalmente. Totalmente. Y hay veces que mira como en nuestra mente, que incluso yo hay veces que me siento mal por tener tiempo, porque estaba acostumbrada a no parar, a sesión, 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 y ahora a lo mejor tengo 2 sesiones un día, 2 sesiones otra tarde, y me entra como la ansiedad de, no tengo caso. Y es como,
sí que no me hace falta, pero todavía permanece eso ahí de esta mañana, por ejemplo, pues yo esta mañana me la he dejado libre, estaba haciendo la compra con mi amiga, he lavado ropa, ahora teníamos este directo, esta tarde llevo a mi niña a danza y no tengo sesiones, las tengo mañana, las tengo pasado, las tengo el viernes, porque tengo el resto de día y se puede. Y cuando pasan estas cosas digo, pues ya está, pues otros vendrán, como una puerta se cierra, otra se abre, otros vendrán. Otro día. En el momento profesional en el que estás, ¿qué mejora te gustaría conseguir en los próximos meses? O sea, siendo que ya eres dueña de tu agenda, tienes unos precios acordes a lo que tú quieres y tú das. Puedes estar con tu niña, puedes disfrutar de tu música también, ¿no? De tu familia, de tus amigas. ¿Qué mejora es la siguiente que dices, voy a por ella? En lo que yo estoy ahora mismo fundiéndome los plomos, por así decirlo, es, vale, yo ya sé lo que hay que hacer hasta llegar hasta aquí. Ahora, ¿cómo consigo que esto sea constante? Es decir, yo ahora lo que quiero es casos recurrentes. Entonces, ese es mi objetivo económico, por así decirlo, de negocio, es los casos recurrentes que a mí me permitan tener lo que tengo ahora mismo, pero claro, ahora mismo depende todo mucho de mí, entonces yo quiero tener esa recurrencia para poder ir delegando algunas cosas. Ya sé también cómo conseguir los picos de facturación que se pueden hacer con estos eventos digitales como hemos hablado. Y ahora quiero formarme, o sea, ser mejor profesional todavía. Porque cuanto más mejore, más resultados hay, más casos puedo tener. Más rápido terminamos, más rápido empieza otro. Yo no quiero personas casos eternos, yo quiero que entren, que salgan, perfecto, Mari Carmen, nos vemos por la calle y ya. Entonces, y también quiero, o sea, mi objetivo más a largo plazo, pero que no se me olvida, yo quiero estar en un escenario hablándole a la gente de lo que hago. Ujú. Te vi en un reel en el metro comunicando y Sí, dije, mano del Señor. eso es lo que Mari Carmen quiere hacer, comunicar lo que hace. A lo Sí, mejor no nos hacen falta grandes escenarios para empezar. En no, Instagram todo el mundo, y es un escenario, que al final ujú, es mostrarte, ¿no? Con tu voz y desde tu esencia hacia quien quieres que te escuche. Está genial, ¿eh? O sea, para mí es espectacular lo que has hecho. ay, Eh, gracias. Sé que lo has sufrido porque me consta, hemos hablado mucho estos tiempos, ¿no? De cómo vas, qué tal, y nos nos vamos siguiendo. ¿Qué le recomendarías o qué le dirías a alguien que está pensando en dar un paso al frente, pero siente un freno de mano? Yo es que yo soy muy kamikaze de tirarme a la piscina, entonces yo le diría que lo intente, que valore todas las opciones, pero que tampoco entre en parálisis por el análisis y que lo intente. Y si no va bien, y si sí, es que siempre pensamos, yo era mucho de, ay, ay, que no sé cuánto, pero y si sí, Y sí, sí. Y a alguien que esté pensando en entrar al experto, que ya sabes que abrimos ahora inscripciones a la nueva edición, lo que hemos dicho, es una inversión importante, son 3.000 euros si se paga en pago único, 3.300 si se paga en 5 cuotas. Sabiendo cómo está la logopedia, yo sé que el precio puede ser una barrera o sentirse como una barrera para dar el paso, ¿no? sí. Desde tu experiencia que lo has vivido, que has estado dentro y que quieres seguir formándote ahora en voz, ¿qué le dirías a esa persona? Yo le diría que si tiene la espinita y quiere, que lo haga. Pero si realmente, o sea, si quiere de verdad
Porque una vez que cruzas la puerta, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero te vas a encontrar muchas cosas y te vas a encontrar con cosas que te gusten y con cosas que no, porque yo no sé lo que tendrás pensado. Pero situaciones incómodas se dan, no porque tú quieras que nadie se encuentre incómodo, no, sino porque nos hace reflexionar y nos hace ver cosas y nos hace ver la realidad. Entonces, para mí es un sí. Ahora que lo veo desde fuera, ¿no? Yo tenía claro que quería hacerlo, ¿no? Pero si una persona quiere y tiene no sé, quiere cambiar, quiere vivir de otra manera o que pruebe, que lo haga, que sí. Yo te puse muy incómoda. No me pusiste tú realmente incómoda, pero lo que nos daba, si lo coges, lo reflexiones, lo masticas, sí. Pero tú, en realidad, tú en sí no. Pero lo que nos decía, ostras, yo luego me iba a mi casa y pensaba, y decía, pues sí que es verdad, pues estamos fastidiados, ¿no? Pues está la cosa regular. Pero como tú siempre has dicho, lo que va a determinar lo que suponga para ti esta formación es lo que tú hagas con ella. Si se queda metida en un cajón o si no. Yo, como te decía el otro día, yo vivo del experto porque he decidido que quiero vivir de la voz. Y si la persona cambia, lo recupera pronto. Ah, Claro, pero hay que arriesgarse. Pero hay que hay que- arriesgarse. en la presentación del libro que hice en Valencia con Carolina Novaresio, que también es alumna de los dos expertos y que hizo conmigo el Ya no soy logopeda, salió esto en la conversación y hubo un momento en el que ella me entrevistaba, pero yo le lancé una pregunta, ¿no? Y fue, ¿lo volverías a hacer? Sí, Los expertos, ¿no? Por lo que estamos diciendo de tiempo, esfuerzo, inversión económica. Te la lanzo a ti también. ¿Lo volverías a hacer? sí, sí, totalmente. Bueno, yo ya sabes que la academia es tu casa, que, que yo estaré encantada de verte por aquí, de acompañarte en futuros pasos, reflexiones, estrategias e incomodidades. Y que Variedades. Y que creo que también es necesario esto, ¿no? Pues que nos dejemos ver y y que cada vez más logopedas vean que es posible, que no es fácil, que no es debajo del cocotero, que no es tumbadas en la playa, que es trabajando, pero desde otro punto de vista, desde otra mirada y optimizando procesos que no nos han enseñado en la carrera ni en los cursos habituales. Ujú. Yo te doy las gracias, Mari Carmen, por haber sido sincera, por haber abierto el melón a los precios y bueno, vamos a asumir que esta conversación puede incomodar a muchas logopedas, pero vamos a mandarles un beso fuerte a todas las que nos escuchen y que Totalmente. Y que, bueno, desde la incomodidad que notan, que noten o que sientan, pues que nos escriban, que se pongan en contacto con nosotras, porque además las dos somos bastante visibles en redes, nos pueden encontrar fácilmente. Y bueno, que de verdad, que mil gracias, sé que te tienes que ir a por tu niña. De verdad, gracias por coger todo lo que la academia te ha podido aportar y ponerlo en práctica. Porque para mí eres el ejemplo de la alumna que quiero tener. Como hemos dicho antes, ¿no? Tú eliges tus pacientes y ves que cuando alguien es un no, es un no. Y en la academia yo también cada vez tengo más claro el tipo de logopedas que quiero que entren. El experto da mucho conocimiento, da mucho contenido. Hay unos docentes
maravillosos, espectaculares, pero es más que solo contenido, ¿no? Es más que solo rehabilitación vocal. Por eso antes se llamaba Más Voz, porque no Totalmente, había voz. totalmente. Entonces, de verdad, yo quiero que si estás viendo este vídeo, eres logopeda y te estás pensando entrar, y no tienes ganas, actitud y compromiso con un cambio de paradigma y de tu manera de ser y hacer logopedia, no entres. No entres. Ni te molestes en clicar en el enlace, ¿no? Es duro Ya, porque madre del Señor. que hay muchas que no tienen ese nivel de compromiso, no tienen ese nivel de competencia tampoco, pero es la realidad. Y al final, en la clínica sufrimos mucho cuando tenemos que arrastrar y tirar del paciente, pero es que en las formaciones pasa exactamente igual. Cuando el alumno no quiere, el docente no puede hacer las cosas por él. Así que mil gracias, de verdad, Mari Carmen, por ser ejemplo de alumna de la Academia de Ciencias de la Voz. Ay, muchas gracias por tu palabra que me emociona de verdad. Al fin y al cabo, yo lo único que quería era realmente ver si yo podía ayudar a los demás en la voz. Ese era mi objetivo entrando en la academia. Fíjate con lo que me he encontrado. Así que, y sí, sí, Y sí, pues vamos a dejarlo así. Y sí, sí. y sí, sí. Que pases muy buen día, muy buena semana de la voz, que seguro que vas a preparar algo espectacular para el día 16 y nos vemos muy pronto. Nos vemos y hablamos. Muchas gracias. A ti, un besazo. Un beso.